¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una revisión más del mejor ciclismo del mundo. La Vuelta a España en su etapa número 6. Etapón de aquellos que hacen historia. Realmente una jornada emocionantísima de principio a fin. Primero, bueno, lo decíamos, un recorrido de 177 kilómetros con varios puertos. Al inicio, el puerto de La Serratilla, un puerto de 14 kilómetros al 3.9, categorizado de segunda. Después vendría el Col de la Bandereta, 4.6 kilómetros al 6.6. Veníamos al sprint en Benicassim. Llegábamos al puerto, al Alto del Desierto de Las Palmas, 7.5 kilómetros al 5.1, para después llegar ahí en el puerto del Bartolo. El Bartolo, este puerto inédito en la Vuelta a España, 9.4 kilómetros al 7%, un sector de este rato, lo que le llamaríamos acá de terracería, de tierra, lo que es un poco el gravel actualmente, pero bueno, esa parte, este último puerto, vaya que nos hizo vibrar, sobre todo por el etapón que se echó Enric Mas. Ya lo decíamos ayer, Enric Mas, el corredor del Movistar Team, que vaya que hoy nos dio la gran sorpresa haciéndonos ver que Tadej Pogačar sí es humano. Tadej Pogačar llegándole ahí en este último puerto. Ahorita vamos a detallar las acciones, pero Enric Mas se lleva la distinción de el corredor que le pudo hacer frente por fin a Tadej Pogačar. Y bueno, vámonos a las acciones. Comenzábamos con el primer puerto de montaña en el que pasaba un pequeño grupo de 8 corredores y pasaba en primer lugar Santi Buitrago, que empezaba a sumar puntos en esta clasificación de la montaña. 5 puntos para Santi Buitrago, seguido de Lorenzo Fortunato y de Stefan Kung. Este corredor ahí se pudo meter en este ascenso, sumaba un punto el corredor suizo. Después vendría la Col de la Bandereta, ya lo decíamos, 4.6 kilómetros al 6.6, en el que pasaba primero nuevamente el corredor colombiano Santiago Buitrago, que se llevaba 3 puntos. En esta ocasión Gilles Lemerris sumaba 2 puntos y George Bennett pasaba tercero y sumaba una unidad. Le costaba trabajo a Mads Pedersen, desde ayer lo vimos sufriendo. Mads Pedersen no podía mantener el ritmo del grupo cabecero y se empezaba a quedar. Vendría el otro puerto del día, el Alto del Desierto de Las Palmas, 7.5 kilómetros al 5.1. En este se empezaba a formar una fuga conformada por Wout van Aert, Pello Bilbao, Santi Buitrago, Patrick Conrad, Andreas Kron, Urco Berrade, Carlos Canal, Thomas Glock, Ramses de Bruyn, George Bennett, Gianmarco Garafoli, Vincenzo Albanese, Heinz Walscheid y José Manuel Díaz, junto con Lars Krabs y Gilles Lemerris. Bueno, pues este era un grupo de corredores que armaban la fuga y poco a poco iban haciendo la distancia. Se venía el sprint intermedio en Benicassim a 120 kilómetros. Wout van Aert pasaba primero y sumaba 20 puntos en esta clasificación por el líder de los puntos. Hoy voy a hacer un paréntesis en esta situación. Me decían que por qué los sprinters sumaban, o sea, cómo ganaban las clasificaciones los sprinters. Bueno, en esta ocasión y en todas las carreras, los sprints, tanto intermedios como en la meta, dan puntos. Así solamente los sprinters pueden ganar la clasificación porque no les dan los tiempos. O sea, los sprinters no hacen diferencia en tiempo y por eso cada que pasa a un sprinter una línea marcada en primero, segundo o tercer lugar, son como se van asignando los puntos y así van ganando ellos esa clasificación. Así que el sprinter que pase más veces en primer lugar esa línea de meta, ya sea intermedia o al final de la jornada, es el que se llevará la mayor cantidad de puntos y ellos estarán sumando para ser los líderes de esta competencia. Espero que esté claro un poco. Así es como los sprinters se hacen con las distinciones de mejor corredor, de mejor sprinter, no por los tiempos sino por los puntos. Y bueno, en esta ocasión Wout van Aert sumaba 20 puntos, aunque la
casaca verde es otorgada, es propiedad en este momento de Tadej Pogačar con 82 unidades, seguido de Wout van Aert con 69 hasta este punto intermedio. De ahí nos íbamos al último puerto del día, el puerto del Bartolo, un puerto descomunal, realmente un puerto fuera de serie. De repente acá por el Estado de México tenemos una zona por Malinalco, muchos de los que nos escuchan y nos ven en estas latitudes la podrían reconocer, se llama La Cumbre, allá en Malinalco, cerca de Malinalco precisamente, y es un ascenso bastante difícil, yo creo que es de los más difíciles por esta zona. Bueno, pues en esta ocasión, en este puerto del Bartolo, de pronto pareciera muy similar el terreno, un terreno empinado, demasiado empinado, con rampas de hasta el 14 o hasta el 20% y un concreto asfáltico rayado que dificulta realmente el andar de las bicicletas y lo hace súper difícil de pedalear. Y esto es lo que ocurrió en este ascenso, el puerto del Bartolo, un puerto inédito allá en la Vuelta a España. Empezaba el show a 30 kilómetros de la meta, el UAE Team, el equipo de Tadej Pogačar, ponía el ritmo y ponía las cosas difíciles para los corredores. Realmente del kilómetro 151 al 152 era un kilómetro más o menos, rampas del 14% y una parte de este rato, como decíamos, esa parte que le llaman, acá le decimos de terracería. Jay Vine empezaba a jalar del pelotón y les costaba mucho a los demás corredores. De pronto veíamos a 25 kilómetros de meta a Andreas Kron, Santi Buitrago, Garafoli, De Bruyne, Díaz Craps y Urco Berrade. A 55 segundos venía atrás el pelotón con Tadej Pogačar. Y bueno, el ataque de Tadej Pogačar se da a 24 kilómetros de la meta. Félix Gall intentaba pegarse nuevamente a su rueda, solo podía seguirlo junto con Primož Roglič. Empezaba a abrir brecha a Tadej Pogačar, le llevaba 45 segundos a Enric Mas y a De Bruyne, y después a 1 minuto Oscar Only, Roglič, Carapaz y Félix Gall en un grupo tercero. Bueno, pues así se conformó esta subida hasta que de pronto Enric Mas, no sé de dónde sacó fuerzas Enric Mas, le llega a Tadej Pogačar en el punto más alto de este col del Bartolo y le gana los puntos. Pasa primero, le echó aire. Ahora sí Tadej Pogačar sintió lo que sienten los demás corredores cuando él pasa. Enric Mas le pasó como un cohete, le echó aire y se lleva el puerto del Bartolo. Sumaba 10 puntos, seguido de Tadej Pogačar. Sumaba 6 Félix Gall, Primož Roglič y Ramsey De Bruyne. De ahí se iban 20 kilómetros hacia la meta en este dueto conformado por Pogačar y Enric Mas, seguidos de Bruyne, Roglič y Gall a 34 segundos. Estuvieron muy cerca de cazar a Tadej Pogačar y a Enric Mas, pero en el sprint el más fuerte sin duda sería Tadej Pogačar. Tadej Pogačar se lleva la etapa, seguido de Enric Mas, se lleva su tercera victoria de etapa y bueno, su victoria número 130 para Tadej Pogačar como profesional. Tercer lugar para Ramsey De Bruyne, cuarto Richard Carapaz, Harold Tejada entraba en quinta posición y bueno, así a 46 segundos llegaba este grupo entre los que se encontraban Félix Gall y Primož Roglič. Matías Esquelmós llegaba a 1 minuto 38. Ahora Enric Mas en la clasificación general es segundo, desbanca a Primož Roglič, ahora está a 3.34 y Primož Roglič a 4.21. El rey de la montaña sigue siendo Tadej Pogačar, ahora vestirá la casaca lunares. Enric Mas sube a segundo lugar, está con 14 puntos, Lorenzo Fortunato a 13, Santi Buitrago se mete en la conversación, 11 puntos para el colombiano y Félix Gall 9 unidades en la clasificación de la montaña. Wout van Aert estará vistiendo el suéter de verde porque está en segunda posición. Pogačar 102 puntos,
Wout van Aert 69, Mathieu Brennan 60, Ethan Hayter 57 y Christophe Laporte 52. Por eso Wout van Aert mañana estará vistiendo el jersey verde de líder de la clasificación de los puntos de los sprinters. Vaya etapa el día de hoy, realmente nos hizo vibrar, nos hizo ver que realmente Tadej Pogačar es humano y vaya que hay algún valiente llamado Enric Mas que le puso cara. Vimos en el descenso situaciones complicadas, un descenso bien difícil, que vimos de pronto ahí peligrar a Tadej Pogačar arriesgando de más en ese descenso. Por poco le cuesta la carrera, por poco le cuesta quedar fuera por esta distracción, se salía de la carretera, y en redes sociales vimos como muchos otros también pasaban las de Caín en esa bajada. Una etapa muy complicada, muy difícil, pero muy entretenida. Mañana la séptima jornada, un recorrido de Alba a Aramón Valdelinares, 149 kilómetros de recorrido con 5 cotas categorizadas, 2 de segunda categoría, 2 de tercera categoría, un sprint bonificado y la última en Aramón Valdelinares, 9.8 kilómetros al 5.9%, una cota de primera categoría. Vamos a ver si le quedó fuerzas a Tadej Pogačar para poder rematar esta jornada en Valdelinares, una etapa que pica completamente para arriba todo el recorrido, y vamos a ver quién será el valiente que pueda hacerle sombra a Tadej Pogačar o ahora a Enric Mas. Ya lo sabe, aquí las mejores revisiones del ciclismo. Nos vemos mañana y que viva la Vuelta a España, que nos siga emocionando la Vuelta a España. Denle like, compártanos y déjenos sus comentarios. Hasta mañana.